el chat, lo leo, lo leo. Entonces, jóvenes, comenzamos de una vez, ¿sí? Siendo las 17:29, es decir, 5:29, del día 16 del 5/2023. Hoy día vamos a ver un tema en educación cívica que viene en examen de admisión, ¿sí? Tanto para universidades estatales como universidades particulares, ¿verdad? El tema de hoy se llama sujeto de derecho. ¿Alguna vez has escuchado ese tema o esta frase, sujeto de derecho? A ver, te leo en tus comentarios, por favor. ¿Sí? Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, jovencitos y jovencitas, jovencitas y jovencitos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir a qué se llama sujeto de derecho? ¿Sí? Sujeto de derecho. A ver, ¿alguien de ustedes que me pueda decir? ¿Sí? A ver, piensen un poquito. Piensen, piensen un poquito. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes? Sujeto de derecho. Jóvenes, no se olviden de compartir su like o su link a sus conocidos, amigos, primos y demás. La mejor en la forma virtual, la PRB. ¿Qué entendemos por sujeto de derecho? ¿Sí? Se considera sujeto de derecho a un centro de imputaciones ideal de derechos y obligaciones. Esto es aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas, arrojándole derechos y obligaciones para el derecho, ¿sí? Es decir, los únicos sujetos de derechos son las personas. ¿Mejor entender? En palabras sencillas, jóvenes, cuando hablamos de sujeto de derecho, ¿sí? Significa que niños y niñas, adolescentes, gozan de los derechos que le corresponde a todas las personas. Cuando hablamos de niños y niñas, adolescentes en general, decimos que tienen derechos como una persona normal. ¿Por qué? Porque asumimos que a partir de los 18 años de edad hacia adelante, ya uno tiene bien dado que es mayor de edad. ¿Qué significa eso? Que ya sus derechos y deberes lo tiene que saber. En cambio, un niño, una niña, un adolescente, en general, varón o mujer, todavía está en proceso de adquirirlo, ¿verdad? Es por ello que se dice, ¿sí? No te preocupes, Rocío, es por eso que se dice que también tienen o gozan de los mismos derechos y deberes que una persona que ya cumplió o tiene más de 18 años de edad, ¿sí? Y eso se va específicamente ¿dónde? En la familia, ¿sí? En el colegio, en la sociedad y en el Estado. Vuelvo a repetir, esto se va a primer lugar, familia, colegio, sociedad y Estado, ¿sí? Date cuenta que eso viene como un engranaje, ¿sí? La familia, de ahí colegio, de ahí sociedad y luego el Estado, ¿sí? Es decir, en palabras sencillas, si una persona comienza a adquirir valores buenos, ¿sí? Valores constantes que ayudan a la personalidad, la pregunta del millón es, ¿cómo se llama eso? Esos valores. ¿Mm? ¿Cómo se llama esos valores que son buenos, óptimos para cada persona, para cada familia? A ver, te leo, ¿cómo se llama? ¿Mm? ¿No? Mientras está pensando, jóvenes, se hace la invitación también para que, ¿sí?
se inscriban a la P. Ribeiro, ¿sí? Tus conocidos, primos, hermanos, amistades, ¿sí? Así que tengan una educación, ¿sí? De excelencia que damos nosotros. Ya el valor de respeto, ¿qué más? ¿Solamente de respeto? A ver, piensa un poquito, piensen un poquito. La pregunta es, cuando un valor es bueno, óptimo, para una persona, ¿cómo se llama eso? ¿Mm? Y si es repetitivo, ¿cómo se llama eso? A ver, te leo, te leo. ¿Cómo se llama? Virtud. Muy bien, Santiago. Y si no es bueno, ¿cómo se llama eso? Y si no es bueno, ¿cómo se llama? Vicio. Excelente, Santiago. Entonces, una virtud, ¿a qué te lleva? Te lleva a la excelencia. Un vicio te lleva a dónde? Al fracaso. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, lo que te dice acá, cuando hablamos de sujeto de derecho, es que todo ser humano, por ser humano, tiene estos beneficios de deberes y derechos. Por lo cual, la otra pregunta sería, ¿cuáles son los sujetos de derecho en nuestro país? Es decir, en el Perú, cualquier que sea, ¿sí? Los sujetos de derecho. A ver, te leo, te leo, te leo. A ver. ¿Mm? Ya, las personas. ¿Qué más? ¿Solamente las personas? ¿Sí? ¿Solamente las personas? A ver. ¿Qué más, jóvenes? A ver. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Solamente las personas son sujetos de derecho? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? A ver, jóvenes, te leo, te leo, te leo. Propiedades, esta, no. Ya volaste, ya volaste. Ojo, cuando hablamos del sujeto de hecho, aparte de las personas, es el concebido. El concebido. ¿Y quién es el concebido, profesor? Primera vez que escucho eso. Excelente, muy bien. Es la persona por nacer o nasciturus. Nasciturus, ¿sí? La persona natural, la persona jurídica, las organizaciones de personas no inscritas como asociación, fundación, comité no inscritos. ¿Sí? ¿Me dejan entender? ¿Entienden, jóvenes? Hasta acá. ¿Dudas, inquietudes? ¿Se entiende? ¿Sí? Animales, no. Animales no entraría en sujeto de hecho. Sujeto de hecho es personas. Personas. ¿Sí? Ahora bien, excelente. Eso me gusta. ¿Que eso puede explicar mejor? Excelente. Entonces, miren acá. ¿Sí? Cuando hablamos, ¿qué es sujeto de hecho? ¿Sí? Vamos a agrandarlo para que lo veas bien y después comentamos. Se considera sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos. Sujeto de derecho es aquel ante el cual es susceptible de deberes y derechos. Es decir, la persona, ¿verdad? El niño, la niña, el adolescente general. ¿Sí? No necesariamente tiene que tener 18 años de edad. ¿Me dejo entender? A su vez, sujeto de derecho es el nasciturus, que te expliqué, el concebido o el concepturus, ¿sí? El que va a nacer, ¿sí? Y también la persona. Y existen dos tipos, natural y jurídica, ¿sí? En la natural y jurídica están inscritas y no inscritas, ¿sí? Entonces, dado eso, vamos a observar, o vamos a decir, sus etapas. Cuando hablamos de las etapas jóvenes, vamos a decir fecundación, concepción y anidación. Si tú ves, esto tiene que ver mucho con qué? Con la forma de la procreación del ser humano, ¿verdad? Como su propio nombre dice, fecundación. Vamos a agrandarlo para que observes un poquito más y luego compartir, ¿sí? Cuando decimos fecundación, ¿qué entendemos por fecundación, jóvenes? A ver, ¿quién me dice qué entendemos por fecundación? ¿Sí? ¿Mm? Fecundación, ¿qué me dice? ¿O quién me dice? ¿Sí? Es el proceso de síntesis entre el óvulo y el espermatozoide. Vuelvo a repetir, entre el óvulo y el espermatozoide. También está la concepción.
es el resultado de la síntesis entre el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Es el resultado de la síntesis entre el óvulo y el espermatozoide. Y la anidación, que es la ubicación del huevo o coito en el útero, ¿sí? Entonces, profesor, que un bebé es un sujeto de hecho y también tiene los mismos derechos y deberes que uno que tiene la mayoría de edad, sí. Profesor, pero su vida es pequeño. Así es. Según las imputaciones, ¿qué dice? Todo aquel, ¿sí? Que es persona. Entonces la pregunta, ¿cuándo uno es persona? ¿Sí? Entonces te pongo acá. No lo digo yo, lo dice, ¿sí? Cuando uno es persona. Es desde, ¿sí? Es desde la conce, conce, concepción, ¿verdad? Desde la concepción. Nunca te olvides eso, decir que, profesor, desde que la concepción y hay vida, sí, hay vida humana. ¿Me dejo entender? Vida humana. Otra preguntita sería, a ver, ¿cuántos, sí, cuántos son los sujetos de hecho? ¿Sí? ¿Cuántos son los sujetos de hecho? A ver, los leo, los leo. ¿Cuántos son los sujetos de hecho? ¿Sí? Cuatro, no, volaste, volaste. No. Dos, muy bien. ¿Cuáles son? Dos, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? A ver, te leo, te leo. Ya, pero ¿cuáles son? Ya, son dos, pero ¿cuáles son? A ver, te leo. No. ¿Sabes cuáles son? Individuales y colectivo. Individuales y colectivo, ¿verdad? Entonces, dentro de los individuales, encontramos al concebido, ¿sí? Y a la persona natural. Y dentro de los colectivos, a la persona jurídica y al ente no personificado. ¿Me dejó entender? En palabras sencillas, existen dos tipos, ¿verdad? Individual y colectivo. En individual, como su propio nombre dice, el concebido y la persona natural. En cambio, en el colectivo, la persona jurídica y el ente no personificado. ¿Sí? Entonces, dicho eso, para entender un poco mejor, ¿sí? Vamos a hablar de la persona natural, ¿verdad? Ese ser humano considerado con tal, ¿sí? O como tal, tiene su origen en el nacimiento y concluye con la muerte, con la muerte. La persona actual es el soporte de los deberes de responsabilidad y los derechos subjetivos que resultan de los demás. Una persona natural, ¿quién es? Mi papá, mi mamá, mi hermano, yo mismo, ¿sí? ¿Y cuánto es persona natural? Desde su nacimiento. ¿Y cuánto deja de ser persona natural? Cuando deja de existir. Nacimiento y muerte, ¿verdad? Hasta acá, jóvenes, ¿se entiende? ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? A ver, hazme saber cuánto entiendes, por favor. Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? ¿Sí? Entonces, por favor, no se olviden, ¿sí? De inscribirse, de los que faltan, invite a sus amigos y demás, ¿sí? Para que se inscriban en la Academia Perreiro, a lo mejor en la forma virtual, ¿sí, jóvenes? Entonces, a ver, te leo cuántos han entendido. Excelente, 10.000, 100.000, excelente, jóvenes, excelente, excelente. Entonces, si hemos dicho que son dos, ¿verdad? Y estamos viendo la persona natural, también a su vez vamos a observar o vamos a ver que sus atributos. Y cuando hablamos de atributos,
vamos a hablar también de qué, que es la situación que determina, ¿sí? Persona, en palabras sencillas, ocupa dentro del grupo familiar o dentro de la sociedad, ¿verdad? Entonces, la persona tiene varios atributos: estado, nombre, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Vamos a ver, estado y nombre, ¿verdad? En el estado es la situación que determinada persona ocupa dentro del grupo familiar o dentro de la sociedad. Es decir, ese estado se encuentra determinado y también influenciado por factores diversos como la edad, sexo, matrimonio, divorcio, adopción. En palabras sencillas, si yo soy persona natural, ya sea niño, niña, adolescente y más aún mayor de edad, ¿qué es lo que tengo que hacer si soy menor de edad? ¿Qué tienen que hacer mis padres para que yo tenga mis deberes y derechos? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Mm? ¿Qué tienen que hacer mis padres? Tienen que registrarme. Registrarme. ¿Dónde? Así es. En el registro civil, ¿verdad? Si yo soy niño o niña o recién nacido, ¿qué tienen mis papás? Registrarme en la RENIE. Y si yo soy adolescente, ya tengo que sacar mi DNI amarillo para luego canjearlo con mi DNI azul. Muy bien, excelente. ¿Y para qué me ayuda eso? ¿Por qué es importante sacar mi DNI? ¿Quién me dice? ¿Por qué es importante sacar el DNI? ¿Ah? Porque gracias al DNI, ¿qué dice? Es tu carta de presentación. Tú presentas tu DNI a es fulanito de tal, apellidos, nombres completos, edad determinada, fecha de nacimiento, dirección exacta, tipo de sangre, sexo y demás, ¿verdad? Entonces, es muy bien, Santiago, es reconocido por el Estado. Y sobre todo, Santiago, y para todos ustedes, gracias al DNI, yo puedo hacer ¿qué? Mis qué? Mis trámites. Mis trámites, ¿verdad? Excelente, ¿sí? Entonces, también existe el nombre, ¿verdad? El nombre. ¿Todos se llaman iguales? No. Algunos llevan el nombre de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tío y demás. Entonces, el Código Civil, que se va a aperturar en 1984, dice, toda persona tiene derecho y el deber de llevar un nombre que incluye el apellido, ¿sí? El nombre, ¿sí? Patronímico o apellido, el nombre de pila o prenombre, características del nombre. Inclusive, se llama Juan Diego González, ¿no? Jorge Augusto, ¿sí? Francesca Berusca, Antonella de Rosario, ¿sí? ¿Me dejo entender? Mirta Verónica, ¿sí? Antonia Pineda, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? Son nombres que se me vienen a la mente. ¿Por qué? Porque gracias a tu nombre, o a tus dos nombres, o tres nombres, y a tus apellidos, por medio de tu DNI, vas a tramitar, ¿qué? Documentación para uno mismo, ¿verdad? A su vez, también tenemos el domicilio. ¿Qué es el domicilio, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? El domicilio, como su propio nombre dice, es la residencia habitual de una persona, ¿sí? ¿Y cuáles son las características del domicilio? Único, necesario, voluntario y mutable, ¿verdad? Único, una sola dirección, no todas a la vez. Necesario, donde dormir, donde quedarse, voluntario, vivir en esa casa, inmutable, que te puedes mudar o no, ¿verdad? De ahí seguiría la capacidad jurídica.
Cuando hablamos de capacidad jurídica, jóvenes, vamos a agrandar un poquito para que veas y observes. Vamos a decir, es la actitud de las personas, ¿sí? De las personas, ¿cierto? ¿Qué más? De adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. También tenemos la incapacidad jurídica. Es la falta de actitud jurídica para gozar o ejercer por sí mismo sus derechos, ¿verdad? Tenemos incapacidad absoluta, los menores de 16 años, los sordomudos, ciegos mudos y ciegos sordos. ¿Sí, jóvenes? Entonces, a su vez, tenemos lo que se llama incapacidad relativa. ¿Quiénes están en la incapacidad relativa? Los retardados, los que sufren deterioro mental, los pródigos y los ébrios. ¿Verdad? Cuando hablamos de la E, ¿sí? Tanto la A y la B, estos sí están dentro del sujeto de hecho, pero la pregunta es, ¿verdaderamente van a estar bien ecuánimes y van a saber qué son sus deberes y derechos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O están vulnerados sus deberes y derechos? A ver, los leo jóvenes, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué son los pródigos? Muy bien, son la gente que pide limosna, ¿sí? Son los refugiados, son la gente necesitada. Tú vas por tu colegio o por tu academia o por un banco y ves una gente que pide limosna. Ayúdame y demás. Esos son los pródigos. La pregunta es, ¿estas personas verdaderamente saben cuáles son sus deberes y saben cuáles son sus derechos? ¿O no saben? ¿Y por qué? A ver, lo leo. Ya, ¿y por qué no lo saben? ¿Por qué? ¿Cuál es el factor que no sepan? A ver, ¿cuál sería el factor? ¿La falta de qué? Muy bien, ¿la falta de qué? ¿La falta de qué? ¿De qué? ¿De, de qué? ¿De qué? Ecuanimidad, de actitud. Muy bien, ¿verdad? Entonces, estas personas van a estar vulneradas, ¿verdad? A eso se refiere, jóvenes. A su vez, vamos a cambiar la diapositiva. Cuando hablamos o mencionamos acerca de la declaración de ausencia. ¿A qué se llama declaración de ausencia, jóvenes? Me dirán, ¿sí? Entonces vamos a subir un poquito. Procede cuando hayan transcurrido por lo menos 2 años de que se tuvo la última noticia de la persona desaparecida. Ojo, para obtener o para decir cuando una persona desaparece totalmente, tiene que pasar ¿cuánto? ¿Cuántos años? Tiene que pasar un promedio de ¿cuánto? Te lo voy a escribir. Un promedio de 5 años aproximadamente. Después de los 5 años, ya uno da como desaparecida o desaparecido a dicha persona. Antes no, ¿sí? A su vez, cuando hablamos de la declaración por muerte presunta, ¿sí? Cuando una persona desaparece sin dejar rastro o no se halla su cuerpo, teniéndose o no la certeza de su muerte. Entonces es posible declarar muerte presunta. En 3 casos, ¿verdad? Si han transcurrido aproximadamente 10 años de las últimas noticias que se tuvo de desaparecido y solo 5 años si desapareció o el desaparecido tuviera 80 años. Ojo, antes no. Si han pasado 2 años, si la desaparición se produjo en circunstancias consecutivas de peligro de muerte, suicidio, atentado y demás, ¿verdad? Cuando existe la certeza de muerte, pero el cadáver no ha sido encontrado o reconocido. Un incendio, ¿sí? Que ha caído en el abismo y demás. ¿Me dejo entender?
Entonces, a partir de los 10 años hacia adelante, cuando una persona no deja rastros, todavía no se le puede dar por muerto o por muerte presunta, ¿sí? Pero sí se le puede declarar desaparecido o desaparecida. Pasando a los 10 años, recién uno puede decir o aplicar si ha dejado de existir por tal circunstancia o por otra circunstancia y demás. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes, hasta acá? ¿Dudas, inquietudes? Los leo, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, excelente, excelente, muy bien, excelente. Entonces, ahora bien, vamos a checar un poquitito. También vamos a decir, la persona jurídica, ¿sí? Es un abstracto con existencia ideal para explicar que la reunión de dos o más personas naturales a través de instituciones para alcanzar determinados fines. Cumplen con formalidades establecidas en la ley para su contribución, entre ello un requisito fundamental es el de encontrarse inscrito en en los registros públicos. En palabras sencillas, una persona jurídica tiene que ir a los registros públicos. ¿Para qué? Para registrarse. A su vez, las clases de personas jurídicas, ¿sí? Personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Y tenemos la asociación, la fundación, el comité, ¿sí? La comunidad campesina y nativa. También tenemos la persona jurídica de derecho privado con fines de lucro. Son sociedades mercantiles. Y también tenemos la persona jurídica de derecho público. Son las instituciones o empresas creadas por ley. ¿Sí? A su vez, también tenemos la organización de personas no inscritas. ¿Sí? Vamos a agrandarlo para que lo veas un poquitín. ¿Sí? Es el conjunto de personas que se organizan para llevar a cabo un fin valioso, eh, pero que no ha cumplido con el requisito de inscribirse en el registro correspondiente, por lo cual este grupo no constituye una persona jurídica. ¿Sí? Hasta acá, ¿dudas, inquietudes, jóvenes? Hasta acá, ¿dudas, inquietudes? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Excelente. ¿Sí? ¿Ñaña? Ah, ya, ñoño. Excelente, ya, excelente. Qué bueno, qué excelente. Entonces, jóvenes, vamos a resolver hoy día el tema correspondiente a lo que es sujeto de hecho. ¿Sí? Tenemos, dice ahí, completa el esquema, ¿verdad? Tenemos persona jurídica y tenemos sin fin de lucro, con fin de lucro, persona jurídica de derecho público, ¿verdad? Entonces, en fines de lucro, asociación, fundación, comité, comunidades campesinas y nativas, ¿verdad? Con fin de lucro, sociedades mercantiles. Y persona jurídica de derecho público, ¿sí? Es creado por la ley, creado por la ley, ¿cierto? A su vez, tenemos también, ¿sí? Como su propio nombre dice ahí, vamos a ver la dos, vamos a checar un poquito. Tenemos ahí, sordomudos, tienen finalidad altruista, domicilio, residencia habitual de una persona, incapaces absolutos, comité. Y si tú ves, tienes que relacionar, ¿verdad? C, A, B. 3. ¿Cuáles son los atributos de la persona natural? Estado, nombre, domicilio, capacidad jurídica, ¿verdad? No te olvides. Y 4. Complete el siguiente cuadro. Incapaces absolutos, incapaces relativos. En los absolutos, los menores de 16 años, los sordos mudos, ciegos sordos,
¿sí? Los privados de discernimiento. Incapaces relativos, los retardados, los que sufren deterioro mental, los pródigos y los ebrios. Y por último, 5, complete el siguiente mapa conceptual sobre el sujeto de hecho, ¿verdad? Categorías de sujeto de domicilio o sujeto de hecho también se conoce, ¿sí? Que son fecundación, concepción, anidación, de hecho extramatrimoniales, ¿sí? Fecundación es el proceso de síntesis entre el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Concepción es el resultado de la síntesis entre el óvulo y el espermatozoide. Anidación, ubicación del huevo o cigoto, ¿verdad? En el útero, o coito en el útero, ¿verdad? Derechos extramatrimoniales, facultades que no pueden ser valorables o cuantificables económicamente, ¿sí? Entonces, jóvenes, la pregunta del millón es, ¿qué entiendes tú por sujeto de hecho? A ver, te leo. ¿Qué entiendes tú por sujeto de hecho? A ver, ¿mm? A ver, te leo. ¿Qué entiendes tú por sujeto de hecho? A ver, con tus propias palabras, de lo que hemos entendido, de lo que has comprendido. A ver, jóvenes. ¿Mm? A ver. Y otra pregunta, ¿quiénes son sujetos de derecho? A ver, te leo, te leo. ¿Mm? Ya, la persona tiene derecho. Ya, la pregunta es, ¿quiénes son los que tienen o son sujetos de derecho? A ver, y cuando hablamos de personas, ¿de qué nos referimos? Del concebido, del niño, la niña, adolescente y demás, ¿verdad? ¿Listo? Dicho eso, entonces, jóvenes, pasamos a las preguntas. Uno, la persona jurídicamente hablando es el sujeto de derecho y obligaciones, es decir, todo ser capaz que tiene derechos y contraer obligaciones. Dos, clase de derecho, clase de sujeto de derecho, ¿cuáles son? Tres, es el ser humano antes de nacer, desde su concepción hasta antes de su nacimiento. Cuatro, la existencia legal de la persona natural comienza al nacer y concluye con la muerte. A ver, un minuto para que lo avances. A ver tus respuestas, jóvenes. A ver sus respuestas. ¿Mm? A ver, hágalo con tranquilidad, hágalo con tranquilidad, hágalo con tranquilidad. ¿Mm? Hágalo con tranquilidad. A ver, 2 minutos te voy a dejar por cada pregunta, ¿sí? Para que lo hagas bien. 2 minutos por cada pregunta. Hágalo bien. Imagínate que estás dando tu simulacro o tu examen de admisión. Hazlo bien, ¿sí? A ver, 2 minutos, hazlo bien, ¿sí? Por cada pregunta, a ver. ¿Mm? A ver, avancen, avancen. Ustedes pueden, jóvenes, vamos. ¿Mm? A ver, jovencitos, los leo, los leo. A ver, los demás, envíen sus respuestas. A ver, los demás envíen sus respuestas. ¿Mm? A ver, los demás. Somos 80 personas y solamente veo 5 respuestas. A ver, jóvenes, los demás, 5 respuestas nomás veo. A ver, jóvenes, tómese su tiempo, tómese su tiempo, tómese su tiempo. A ver, tómese su tiempo.
¿Mm? Tómese su tiempo. ¿Mm? Vamos a leer nuevamente la pregunta. 1. La persona jurídicamente hablando es el sujeto de hecho y obligaciones, es decir, todo sujeto de hecho y obligaciones, es decir, todo es ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? 2. Clase de sujeto de hechos. 3. Es el ser humano antes de nacer, desde su concepción hasta antes de su nacimiento. Y 4. La existencia legal de la persona natural comienza al nacer y concluye con la muerte, ¿sí? A ver, ¿a qué nos referimos? ¿O de qué estamos diciendo? ¿Sí? A ver, jóvenes, somos 80, a ver, ¿cuántos más han avanzado? ¿Sí? A ver, comenzamos a contar, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hay 25 respuestas, jóvenes. Y lo demás, a ver, tómese su tiempo. Somos 80 por si acaso, ¿ah? A ver, los demás jóvenes, ¿sí? Es mejor que te equivoques acá a que te equivoques en tu examen de admisión o en el simulacro, ¿sí? Es mejor que despejes tus dudas, ¿sí? A ver, los leo, los leo. A ver, cinco más, a ver, para llegar a 30, si quedan, ¿sí? Cinco más. Vamos, ustedes pueden, ¿sí? Vamos. ¿Mm? A ver, las últimas que se han acoplado es Sofía y Beatriz, o Beatriz y Sofía. A ver, demás. ¿Mm? Ricardo, vamos. Ya, ¿quién más? ¿Qué más? A ver, faltan cuatro más. A ver, chicos. A ver. ¿Mm? Entonces, piensen un poquito, ¿sí? Para que marquen sus respuestas, piensen. Tómese su tiempo, por favor, ¿sí? Piensen un poquito. A ver, ya. Me quedé en Ricardo, espérate. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, ¿listo? Entonces somos 30. Si queda, han defendido ya el honor, ¿sí? 30. Ojo, falta más de la mitad, ¿sí? Somos 80. A ver, complete. Si queda la mitad, ya, me quedo en Ronald, a ver, avancen. A ver, 35, vamos 35, a ver, me quedé en Ronald, a ver, no vale repetir, ¿ah? Ya, a ver, ¿listo? A ver, jóvenes, a ver, a ver, ¿listo? Ya, excelente. Entonces, vamos a ver las primeras 4 preguntas y sus respectivas respuestas. 1A, 2C, 3C y 4B. ¿Sí? Entonces, tómese su tiempo, vamos a ver las 4 siguientes. ¿Sí? 2 minutos por cada pregunta o 1 minuto y medio por cada pregunta. ¿Listo? Comenzamos. 5. Atributos de la personalidad. 6. Se entiende como domicilio el lugar donde permanentemente vive una persona. 7.
es la denominación por la cual se individualiza, se individualiza a una persona. Y 8 es la actitud legal que se reconoce a las personas para el goce o para el ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? Vuelvo a repetir, 5 atributos de la personalidad. 6 se entiende como domicilio el lugar donde permanentemente vive una persona. 7 es la denominación por la cual se individualiza a una persona. Y 8 es la actitud legal que se reconoce a la persona para el goce o para el ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? A ver, te leo. ¿Sí? A ver, mínimo tienes que ser 40 participantes o 50. Vamos, vamos, vamos si se puede. Vamos. Ahorita van dos. Vamos. A ver, jóvenes, tómese su tiempo, tómese su tiempo. Sí, tómese su tiempo, jóvenes. ¿Sí? Creo que estas últimas cuatro la verán difícil, ¿no? Ahorita, van cuatro o cinco recién van. ¿Sí? Vamos, tómese su tiempo, jóvenes. ¿Sí? Tómese su tiempo para avanzar. ¿Sí? Tómese su tiempo. Mm. Minuto y medio por cada pregunta. Minuto y medio por cada pregunta. ¿Sí? A ver. Y así la exigencia va a ser más. ¿Sí? A ver. Recién van cinco. A ver. Recién vamos cinco. ¿Listo? Recién van cinco. Vamos, vamos. Ustedes pueden. ¿Sí? Me quedé en Camila. A ver. Además. Vamos, 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 vamos. Vamos. ¿Sí? ¿Mm? Vamos, jóvenes. Vamos, vamos. Recién van cinco. ¿Tan difíciles? ¿Sí? A ver. Me quedé en Camila. Seguían. Hasta Camila. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno. Van 11 recién. Vamos, jóvenes. Vamos, vamos, vamos. Van 11. Vamos, vamos. Por favor, no se olviden de compartir su link. ¿Sí? De invitar a sus amistades para que se inscriban. ¿Sí? A la mejor Academia Pierre Ribeiro en la forma virtual. ¿Sí? El 200% somos sanmarquinos. ¿Sí? Y el acceso lo tienes, el acceso a la universidad lo tienes asegurado con nosotros. ¿Sí? Y sus postulaciones también. A ver, vamos, van 17 recién, 17, 18, vamos, 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 vamos. Vamos, jóvenes, vamos. ¿Sí? Vámonos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Vamos. ¿Sí? Vamos, jóvenes. Somos 80 por si acaso, ¿ah? Somos 80. Vamos. ¿Sí? Somos 80. Por última vez, me dice, para repetir. 5 atributos de la personalidad. 6 se entiende como domicilio el lugar donde permanentemente vive una persona. 7 es la denominación por la cual se individualiza a una persona. 8 es la actitud legal que se reconoce a las personas para el goce o para el ejercicio de sus derechos civiles, ¿verdad? A ver, jóvenes, los leo, los leo, los leo. ¿Sí? Los leo. Entonces, jóvenes, a ver, hasta ahorita llevan 20. A ver, 2, 3, 4, 27. Vamos, 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 jóvenes. Vamos, somos 85, ¿tú ya ves? Somos 85, vamos, vamos, mínimo la mitad. Mínimo la mitad, vamos, vamos. ¿Sí?
Entonces, jóvenes, a ver, mínimo la mitad. A ver, vamos, vamos. ¿Sí? Entonces, jovencitos, la respuesta sería 5A, 6C, 7C y 8D. Honestamente, de las 8 preguntas, ¿cuántas has hecho bien? Tú mismo, no te mientas, ¿cuántas has hecho bien? Excelente. 7 de 8, 6 de 8, muy bien. Sí. 4 de 8, excelente. 7 de 8, 8 de 8, excelente, muy bien. Felicidades. El tema está recontra fácil. Qué bueno que te ha gustado el tema. Muy bien. 7 de 8, 6 de 8. Excelente, chicos, excelente. ¿Ves? No es tan difícil. 6 de 8, muy bien, muy bien. ¿Sí? 6 de 8, 7 de 8, muy bien, muy bien. 8 de 8. Bueno, jovencitos, con esta última pregunta terminamos el tema de hoy. Ya nos veremos mañana, ¿sí? Correspondiente al tema de economía y luego geografía. Bueno, jovencitos, ha sido un placer estar con ustedes. Que Dios me lo bendiga y que tengas un bonito martes. El que se despide es el profesor Jorge Sánchez y sea conmigo hasta la siguiente o hasta mañana. Y por favor, no se olviden de invitar a sus amigos, colegas, conocidos a inscribirse a la PR Ribeiro, la mejor en la forma virtual. Bueno, jovencitos, nos vemos. Chau, a cuidarse. Chao, chicos. Nos vemos. Chau. Gracias. Chau.